Este mes nos corresponde hablar del gran Julio Bracho, de quien ya hemos hecho bastantes videos, los vamos a dejar por ahí en la descripción para que puedan ver la playlist. Pero algo que nos llama la atención sobre Julio Bracho es cómo es percibido en la actualidad como director. Principalmente porque es muy denostado en su estilo o en su forma de trabajar. Generalmente a Julio Bracho se le señala como el director más intelectual del cine mexicano. Tanto que incluso para hacer este video tuvimos que descartar varias ideas porque si no pues nos íbamos a acabar el tema para 4 episodios. Paraíso Robado es una película de 1951 dirigida por Julio Bracho, coescrita junto con Celestino Gorostiza, Dino Meauri, Mauricio de la Serna y Mane Sierra, editada por Jorge Bustos y fotografiada por el gran Alex Phillips, y protagonizada por Ramón Gay, Charles Runner, María Douglas, Iracema Dilián, que esta mujer nunca envejeció, y Arturo de Córdoba, interpretando con su gran histrionismo a un hombre atormentado porque primero no se quería atormentar, porque después iba a sentir culpa de meterse con una alumna, pero después ya todo se arregla. Esta película nos narra la historia de una mujer que pierde la memoria a raíz de un accidente que tiene muchas aristas bastante dudosas. Es un misterio que muchos calificarían como melodrama, pero realmente es una especie de noir al estilo Julio Bracho. Analizar el cine de Julio Bracho nos lleva a comprender un poco de su mentalidad como director. Y esto implica que Julio Bracho termina siendo una persona multitemática. No solamente desde el punto de vista estético, no solo te muestra historias desde la parte de una buena dramatización, de una buena fotografía, sino que toma elementos de la psicología y de la filosofía para trasladarlos al lenguaje cinematográfico. Que sorprende mucho cómo esta película no es más reconocida, no solo en la cinematografía nacional, en la cinematografía internacional. Porque estamos hablando de que pareciera que el único defecto que tiene esta película es que es mexicana. Hubiese sido filmada en Italia, en Francia, en Japón, todo el mundo estaría hablando de una persona revolucionaria en la forma de dirigir y de construir historias. Julio Bracho utiliza los elementos más simbólicos o alegóricos para realizar composiciones en movimiento. Y lo que hace Julio Bracho en el juego de sombras, en la forma de posicionar la cámara o a los actores, nos está transmitiendo cosas que no necesitan de un diálogo para poder explicarnos una emoción. Y en una película tan enfocada en la psicología como es esta, utiliza perfectas alegorías para hablarnos de preocupación, para hablarnos de problemas de la memoria, de la oscuridad misma de la psique, como están percibiéndose los personajes. ¡Marcela! Nos dio la impresión de que Julio Bracho tal vez por ese tiempo estaba leyendo bastante contenido sobre psicología. Y pareciera que se casó con algunos conceptos que se le hicieron interesantes para llevarlos a la pantalla del cine. Y este es el de la transferencia. Y la transferencia no es otra cosa que la forma en la que se comunican entre dos vínculos o entre dos interlocutores, cuestiones tanto psicológicas como afectivas o como conductuales. Julio Bracho concibe a esta película como un juego psicológico, al grado de que nos está platicando la trama de la historia precisamente con este ejercicio de transferencia, y lo hace mediante este breve flashback en el que nos está anunciando quién es la víctima, quién posiblemente es el victimario y quiénes van a estar involucrados. Un criminal en potencia, un verdadero criminal nato, y no sabríamos decir usted. Los trenes tienen un papel fundamental, o podría decirse que hasta crucial, dentro de su lenguaje visual. Hasta los años 50, el tren era algo bastante importante para nuestro país.
Hay una metáfora que podemos comprender que el ferrocarril fue el motor del progreso nacional, y no solo nacional, sino que en todo el mundo el siglo XX se construyó sobre rieles, porque estos son un vehículo no solamente físico, sino conceptual, en el que nos está diciendo mucho de la importancia que tiene esta comunicación. Puede ser entre los polos del cerebro, entre las partes del cuerpo o entre el pasado y el futuro. No nos está metiendo solamente la importancia del ferrocarril como parte esencial de la trama, sino como una metáfora psicológica de los personajes. En este caso, un tren descarrilado puede ser la pérdida de memoria. Paraíso Robado es una película que se cuece a fuego lento, porque su ritmo no te va a permitir resolver las cosas de inmediato. Te tiene que establecer lentamente cada uno de los aspectos mentales de los personajes, las relaciones interpersonales y cómo éstas van a estar desenvolviendo toda esta maraña que va complicando la historia. Nos va llevando Julio Bracho por un lado, cuando en realidad está complementando y tejiendo poco a poco el misterio que nos ha introducido al principio de la historia. Las luces y las sombras van a estar reflejando las emociones de los personajes. Van a estar presentándonos tanto su falta de memoria, su lado más oscuro, sin diálogos. Nos está diciendo lo que están pensando o por lo que están pasando estos personajes. Esta escena, por ejemplo, está en la duda entre seguir entre la oscuridad que implica ceder a sus pasiones o la luz de su rectitud como médico renombrado que es. Tal vez para entender mejor esta forma de escribir de Julio Bracho tenemos que diferenciar tres cosas que aparecen en los créditos de la película. Algo que ya hicimos con Luis Buñuel, pero ahora también aplica con Julio Bracho. Aquí nos está hablando quiénes son los que escribieron la historia, quiénes son los que realizaron la dramatización y los diálogos y quién se encargó del guión técnico. Una cosa es escribir esto sucede con fulanito de tal y tenemos a esta chica que tiene un problema con su memoria y que tiene que resolver para recordar algo muy importante. Esto podría conocerse como el libro cinematográfico. Es la historia construida por estos cuatro personajes. Para que pueda convertirse en una película, necesita otro tratamiento distinto. Ahora tienes que meterle diálogos a los personajes. Y para eso tienes que hacerlo, uno, escribiendo lo que piensan y escribiendo cómo se comunican. En pocas palabras, hacer dramatización. Es entonces que puede llegar Julio Bracho a decir, bueno, ya tengo la historia, ya tengo cómo se comportan los personajes. Ahora sí, aquí va el guión técnico, esto es lo que voy a hacer para ciertos diálogos, ciertas escenas. Y entonces aquí viene el interior, aquí viene el exterior. Aquí voy a utilizar el juego de sombras y de luces para expresar lo que está pensando y no utilizar voz en off. Es bastante importante para un director en estos procesos porque el trabajo del director es conceptualizar la historia. Es la sustitución que en psicoanálisis se llama la transferencia. ¿Y eso qué significa? Es un gran paso para su curación, señora. Por lo pronto cesará esa obsesión que está minando su organismo. La forma en la que Bracho está entendiendo el encuadre, porque el encuadre también dice cosas. Al encuadrar, estás transmitiendo precisamente una proporción visual que refuerza la situación que se está presentando. Y es bastante curioso porque uno diría, pues el que verdaderamente revolucionó el uso del encuadre fue Yasuhiro Ozu. Pero si se fijan en esta escena, la forma en la que toma proporción Arturo de Córdoba te está hablando de lo que tiene interiormente y de las acciones que va a tomar a futuro. Aquí hay un detalle visual mucho más desapercibido, pero que es muy importante para definir el sentido de las acciones de Arturo de Córdoba. Casi todos sus encuadres están viendo hacia la izquierda. En lenguaje cinematográfico, mirar hacia la izquierda es mirar hacia el pasado o mirar hacia atrás, retroceder. Y
si lo vemos dentro de la conceptualización de la historia, él está retrocediendo en el pasado por lo que le significa el personaje de Iracema Dilian. Cuando ve ciertas cosas o hay ciertas situaciones en las que cambia y empieza a ver hacia el futuro, es en el momento en el que cambia el encuadre. Arturo de Córdoba pasa al lado izquierdo mirando hacia la derecha. Mirar hacia el lado derecho en la pantalla es mirar hacia el futuro. Y eso implica que va a haber un cambio, que va a haber un asunto que ya no se va a estar repitiendo, sino que va a haber una reacción distinta. Y todo esto nos lo está transmitiendo sin diálogos. Un ramo de novia, tal vez. Tú ibas a casarte con Julio. ¿Recuerdas a Julio? Julio. Sí. Julio Bracho es un experimentador visual. Es una persona que le gusta no solamente contar las historias como se dicen en el guión, sino que además le va a poner este extra dentro de la narrativa visual para complementar ideas que él está concibiendo dentro de esta complejidad narrativa, dentro de esta complejidad cinematográfica. Por eso en esta temporada vamos a tratar de responder dos preguntas que creemos que son esenciales para comprender mejor el cine de Julio Bracho. En primer lugar, si realmente Julio Bracho hacía únicamente melodramas, como algunos de sus detractores se encargan de llenar la boca afirmando. Y por otro lado, si realmente su cine es muy sobrado, muy esteta y muy mamador, o si realmente el valor estético dentro de su propia cinematografía sí tiene una profundidad que se cuece aparte. Así que, pues, bienvenido marzo y bienvenido a este mes de Julio Bracho. En el próximo episodio hablaremos de la primera pregunta. ¿Julio Bracho hacía únicamente melodramas?